ya nos descongelamos, ¿sale? Ahora, si nosotros estamos viendo esta probeta, esta es la que fabricamos en su momento, con papelito y todo. Entonces nos dice que tengo una máquina que tiene una mordaza fija. Y tengo esa misma máquina, cuenta con una mordaza móvil. ¿Sale? Sujeta, prensa estas dos zonas y empezamos a manipular la máquina. Esta máquina, en el momento que está ejerciendo estas fuerzas, está estirando al material. La zona de entalle, que es la zona delgadita que fabricamos en días pasados y que le llamamos acumulador de esfuerzos o zona de entalle, esta es la que vamos a afectar con la aplicación de estas fuerzas. Una fuerza es contraria a la otra. La mordaza fija mantiene a la pieza estática, pero al mover esta mordaza móvil, se aplican por la tercera ley de Newton, recuerden, que si aplico una fuerza para acá, existirá otra fuerza en sentido contrario, tratando de eliminar las fuerzas aplicadas. Ahora, todas estas fuerzas que estamos aquí generando debido a la máquina se van a quedar acumuladas en esta zona. Esta zona de acumulación de esfuerzos es la que vamos a afectar cuando le damos movimiento a la máquina. Decimos push. Le damos push al botón de arranque, la máquina empieza a caminar y se mueve esta mordaza jalando al material. Entonces, esta es la zona de falla. ¿Sale? En esta zona delgadita va a ser la zona de falla. Bueno, pues cuando ya tengo este sistema y que se está moviendo la máquina me manda datos. Me manda datos. ¿De qué? De fuerza. De la fuerza que estoy aplicando. ¿No? Casi no está chiquita. Déjenme, le subimos el tamañito. Y entonces tenemos una F, esta F, y es lo que nos va a estar dando la máquina, uno de los datos que me va a dar la máquina. Entonces empieza la mordaza móvil a jalar al material y la máquina me dice, llevas tantos newtons, o kilogramos, o kilogramos fuerza, según la programemos, ¿no? O según la escala que tengamos instalada. Otro dato que me va a dar la máquina va a ser un delta L, la longitud final menos la longitud inicial, porque lo que estamos corriendo son pruebas de tensión, ¿sale? Entonces, analicemos qué le está pasando a esta zona de entalle, a la zona que nada más se está afectando o que está siendo afectada por el movimiento de la máquina. Porque no todo el material lo va a afectar la máquina, nada más unas cuantas zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Pues la zona de entalle, principalmente. Esta es la zona que vamos a afectar cuando le damos push a la máquina y que aplique las fuerzas que estamos diciendo. Esta zona es la que utiliza la máquina para mandarnos datos. Entonces, esta zona vamos a tomarla y revisamos qué le pasa. ¿Sale? Entonces, veamos qué le pasa a esta zona. Estoy dibujando aquí esa zona de entalle o de esfuerzos o acumulador de esfuerzos. Y conforme vamos aplicando la fuerza
a partir de la máquina, esta pieza se va a estirar. Se va a ir estirando al tiempo que aplicamos estas Fs, se va estirando la pieza. Pero conforme se va estirando, se va adelgazando. Entonces, por un lado estira, pero por el otro lado adelgaza. O sea, el transversal, el área transversal de la pieza se va a disminuir y el área longitudinal y la sección longitudinal va a aumentar de longitud. ¿Sale? Entonces, va a ir adelgazándose hasta alcanzar un área mínima, un área transversal mínima. ¿Sale? Y la longitud o el espesor, que era de media pulgada, ahora es menos de media pulgada. Esta altura de la pieza disminuye tanto que puede disminuir hasta un cuarto de pulgada, qué sé yo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a disminuir? Esa área va a disminuir hasta que el material fractura. Una vez que fracture, llegamos al área mínima. Cuando ya estamos, ¡pum!, se escucha el reventón del material. Entonces, conseguimos el área mínima y de ahí ocurre la fractura del material. Esta pieza, esta zona de entalle que medía 2 pulgadas, ahora mide más de las 2 pulgadas. Ya tenemos una probeta que alcanzó una longitud mayor a las 2 pulgadas. Y todo eso lo hicimos a partir de que una máquina o instalamos esa probeta en una máquina y nos permite poder estirarla y poder jugar con ese material para conocer los parámetros que ya habíamos establecido en un pasado. ¿Sale? Entonces, bajo ese concepto de cambios de longitudes, será la deformación, el grado de deformación que sufre el material. Esa deformación va a ser una función de cambios de longitudes y se debe al esfuerzo aplicado por estas fuerzas. ¿Sale? Entonces, están íntimamente relacionadas los esfuerzos con las deformaciones. Entonces decíamos, fíjense bien, nosotros hablábamos de un material o zona de entalle que vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza es una función de cuánto mide la sección transversal de la pieza que estamos deformando. La deformación del material estará implícita en su ecuación LF menos LI sobre LI por 100. ¿Sale? Esta ecuación también ya la habíamos documentado anteriormente. Crece la longitud porque estamos aplicando estas fuerzas. Luego, entonces ya conozco las ecuaciones que me va a otorgar la máquina. ¿A qué unidades? También ya lo habíamos definido. ¿Sale? Las unidades de la resistencia, libras por pulgada cuadrada, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, newton metro cuadrado, o hay otra unidad.
que se llaman pascales. ¿Sale? Y se abrevian así, PA. Y los pascales son equivalentes a los newton metro cuadrado. ¿Sale? Ahora, si estamos hablando de tensión, tenemos esta ecuación. Dijimos, la LF menos la LI sobre la LI por 100. Pero si hablamos de compresión, la compresión trabaja en sentido contrario. ¿Cómo trabaja la compresión? Aquí vamos a tener un poco de cuidado, porque cuando hablamos de compresión, generalmente ustedes me dicen que es comprensión, ¿no? Comprensión, estamos hablando de comprender. Y compresión, estamos hablando de aplastar a partir de fuerzas. Son dos cosas, pero terriblemente distintas. Una cosa es comprender y otra cosa es aplastar. Así de fácil. Son dos cosas distintas. Y por más de que les digo, no se llama comprensión, se llama compresión. Pero aún así, insisten en llamarle comprensión. Y luego digo, ¿qué querrán que la probeta comprenda que tiene que moverse o qué será? ¿Sale? Entonces, tengamos cuidado con ello, porque no se pasen, ¿no? Entonces, cuando estamos comprimiendo el material, ahora la resistencia tiene fuerzas negativas, porque están en sentidos contrarios a los positivos. ¿Sale? Cuando estamos comprimiendo la probeta, estamos disminuyendo la longitud de la pieza, pero estamos aumentando la altura de esa pieza. Ya cuando estamos comprimiendo ya no mide media pulgada de diámetro, de lado, de altura, ya no. Ya va a medir más de 2 pulgadas, más de media pulgada, perdón. Pero la longitud ahora va a disminuir. Aumenta la altura, pero disminuye la longitud. Y si medía 2 pulgadas la longitud, ahora mide menos. Y si la altura medía media pulgada, ahora vale más. Tiene una magnitud mucho mayor. Pasa exactamente lo contrario que cuando estamos tensando al material. Entonces, durante la compresión, aumentamos altura, pero disminuimos longitud. Durante la tensión, disminuimos altura y aumentamos longitud. Son las dos condiciones que nos manda la tensión o la compresión. Ahora, cuando ya la máquina está trabajando y tomamos los datos que nos dio la máquina, ahora podemos aplicar estas definiciones o estos datos resultantes que nos proporciona la máquina, los podemos aplicar y graficar. ¿Sale? Hacemos un tratamiento de datos y los aplicamos. Yo tengo que la resistencia a la compresión, voy a invertir los símbolos longitud inicial menos longitud final sobre longitud inicial. Durante la tensión teníamos longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por 100. Y estamos hablando de la tensión. La compresión, cambian la posición de estos dos símbolos. ¿Sale? La compresión
sería longitud inicial menos longitud final sobre longitud inicial. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la longitud y aumentando la altura. En el otro caso estamos aumentando la longitud y disminuyendo la altura. Casos invertidos uno del otro, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Acuérdense que el que calla otorga. Ahora vean otro detalle que tenemos con este juego de palabras y probetas. Martínez Hernández. Yo tengo el 7, sí tengo el 7. Martínez Hernández, Rebeca. ¿No está Rebeca? Ok. Vamos con Romero Suárez. Estoy en el... ¿Sí estoy conectada? Sí estoy conectada. A ver, alguien que me conteste. Sí se escucha, maestra. ¿Sí? ¿Por qué no me están contestando? Gracias, hijos. Ruiz Juárez. Ruiz Juárez tampoco está. Pues ya que, ¿no? Si no tenemos mucha gente. Pero sí dice que están conectados casi todos. Bien. Ahora fíjense bien. Cuando ya tenemos estas ecuaciones bien definidas, vamos aplicando, ¿sale? Vamos aplicando. Y entonces lo que obtenemos va a ser una curva esfuerzo-deformación, ¿sale? Una curva esfuerzo-deformación. Anótenle por ahí. Y obtengo una curva esfuerzo deformación. Eso ya lo leyeron en el ejercicio que hicieron de resumen del Giveler. ¿Sale? Bueno, los que lo hicieron. Los que lo copiaron y enterados se vieron que hicieron esto. ¿Eh? Los que copiaron el capítulo, pues menos. Y ahí está. Esta es una curva esfuerzo-deformación. ¿Sale? Este es el resultado de aplicar una ecuación de esfuerzo y aplicar una ecuación de deformación. O sea, esta. O sea, esta. Jalamos los datos, los graficamos y obtenemos esto. La máquina me da algunos datos, yo hago un tratamiento de datos y me sigo ya con el y gráfico. Y sería ese. Ese sería el resultado. ¿Sale? Ahora, con este concepto en mente, esfuerzo de formación, vamos a analizar la curva. Esta curva hay que analizarla. Dice la teoría que se divide en dos zonas, una zona plástica y una zona elástica. La zona elástica está gobernada por las teorías de la deformación elástica. Aquí hay dos teorías que respaldan el comportamiento de la zona elástica.
¿Sale? ¿Hasta dónde llega la zona elástica? Cuando estamos graficando, al principio hay una línea recta, desde el origen hasta un límite, hasta su límite, que ahorita vamos a ver cómo se llama ese límite. De 0 a ese límite tenemos la zona elástica. Pero tantito rebasamos esa zona elástica y ya vamos a encontrar una curva. A esa curva le vamos a llamar zona plástica. Y esa zona plástica se caracteriza porque el material está a punto de colapsar o a punto de reventarse, ¿sí? Y entonces, por eso hablamos de la teoría de la deformación permanente, porque el material ya se deforma tanto que ya no retorna a su estado original. Sacamos a las celdillas elementales, sacamos a las celdillas, a las redes cristalinas, ya las sacamos de su posición y ahora nos manda a que el material, una vez que los átomos salen de su posición, el material se queda deformado permanentemente. Ya no hay nada que regrese a un átomo que salió de su posición, ya no hay nada que lo regrese a tomar la posición que tenía. Y se pudieron haber quedado vacancias, se pudieron haber quedado Schottky, Frenkel y todos los defectos que ya vimos. ¿Sale? Y se estarán generando porque estoy recorriendo a los átomos de su posición original. Bien. Durante la zona elástica hablamos de dos teorías de deformación elástica. Una le llamamos ley de Hooke y la otra la teoría de Young. Fíjense bien. Esta es la zona elástica y la plástica, entonces está gobernada por la teoría de la deformación permanente, la ley de Hooke y la teoría de Young. ¿Sí? La suma de las tres nos va a dar la curva esfuerzo-deformación y cada una hace su papel. Bien, vámonos con la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Hooke nos dice que la resistencia que la resistencia es directamente proporcional a la deformación. Esta que es resistencia, esta que es deformación, y eso es lo que nos dice Hooke. La resistencia del material es directamente proporcional a la deformación. ¿Ya quedó? ¿Ya lo escribieron? Bien. Entonces nos está diciendo, si yo aplico esta fuerza, el material se va a resistir a que yo aplique esas fuerzas. Y si se resiste, entonces, ¿qué pasa? Para que yo lo deforme, tengo que aplicar una mayor carga. ¿Sale? Si aplico una mayor carga, entonces el material va a empezar a cambiar de longitud, pero a disminuir su área
que tenía inicialmente. ¿Sale? Como estoy en un proceso de tensión, las fuerzas serán positivas. Tengo que la resistencia es igual a la fuerza sobre el área transversal. La tablita que ya calcularon allá en alguna de las tareas. ¿Sale? Que si era una barra redonda, que si era una barra cuadrada o una barra o un pedazo de placa que lo cortamos en forma rectangular. Entonces aplicamos para esta área, pues dependerá de qué tipo de material tenemos en las manos, pero para el que tengamos, ya tenemos las áreas calculadas, tanto en sistema inglés como en sistema internacional. ¿Sale? Y luego, ¿qué nos dice John? Y nos dice John, pues si son directamente proporcionales, entonces van a formar una recta. O sea, toma la ley de Hooke y establece, y a partir de allí empieza a trabajar con su teoría. Y dice la teoría. Y dice, sí, son proporcionales. Entonces, ¿qué pasa con esa proporcionalidad? Dice que la ecuación que si esto es cierto o lo que dice Hooke, entonces aplica una ecuación de la línea recta. Y estamos aplicando una ecuación de la línea recta, que sería esa. Que Y es igual a B más MX. ¿Sale? Vamos con Lozano. Lozano a Laguna. Lozano, ¿sí está? Sí, profesora, nomás que se me estaba trabando la computadora. Ok, mi amor bonito. Dígame, ¿qué significa la B para una línea recta? No recuerdo, pero espérenme. No recuerda. Ay, internet. No te tardes porque internet. No, ni lo estoy buscando porque no me agarra bien internet. ¿No son vectores, maestra? ¿Mandiste? ¿Son los vectores? ¿La letra B? Ajá. No. Perdón, no es cierto. ¿No se supone que es una que está pendiente? ¿La B? No. No, la pendiente es M y la B es la ordenada del origen, ¿no? Exacto, mi amor bonito. La M es la pendiente de la línea recta y la B es la ordenada a cero. Si la recta no empieza en cero, entonces B es distinta de cero. Pero si la recta empieza en cero, entonces B es cero. ¿Sí? Entonces, decimos que esta, me la traje toda, ¿no? La voy a poner aquí. Dice, si todas las cargas mecánicas son despreciables, es igual con cero. Entonces, B es igual con cero. Toda la máquina
tiene 0 cargas mecánicas. Por lo tanto, B es igual con 0, porque empieza en el origen. Entonces, ese 0 indica que la recta empieza en el origen. Ahora, ¿qué otro dato tengo? Pues dice que sí, que M puede ser la pendiente de la línea recta, o es más bien la pendiente de la línea recta. ¿Sale? Entonces, con estos dos datos, yo ya puedo conocer la teoría que establece Young y verificar si realmente estas son proporcionales. Entonces decimos que nuestra ecuación, si B es igual con 0, la ecuación resultante sería esa. B igual con 0, entonces nada más tengo M y tengo X y tengo Y. Luego tengo que la ecuación de la pendiente sería esa. La ecuación de la pendiente sería esta. Jugando, ¿no? Con la matemática. Ustedes son los truchas en la matemática y entonces me dirán y me dicen, no, maestra, esa no es la ecuación. Entonces la cambiamos. Pero estaríamos bien, Hernández Mejía, Kevin. Hernández Mejía, Kevin. ¿Mande, profesora? Estaríamos bien que esa es la ecuación de la pendiente de una recta, ¿está? Creo que sí. Ay, cree, pero no sabe. ¿Cómo? ¿Y qué tal que si me equivoco? En ningún momento me va a decir, maestra, está usted bien, Lorenza, no es así la ecuación. No me puede corregir. Bueno, damos por hecho que sí, esa es la ecuación de la pendiente de una línea recta. Y entonces ya tenemos dos conceptos que nos está dando Young en función de la ecuación que nos dio Q. Entonces decimos, si sigma es igual con esto, M es igual con esto, pero para nuestro caso, ¿qué tenemos en nuestra curva? Esfuerzo en Y y deformación en X. Entonces hay que cambiar el nombre de esas variables, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a cambiar? Pues a partir de esta ecuación. A partir de ella. Dice, si M es la pendiente de la línea recta y nosotros tenemos una línea recta, entonces lo único que nos queda es hacer un cambio de variables, ¿no? Ese cambio de variables sería esta. La resistencia 2 menos la resistencia 1 entre la deformación 2 menos la deformación 1. Y ese sería nuestro cambio de variables. Y seguimos hablando de una línea recta. ¿Sí vamos bien? Ahora, también decimos que como la línea recta parte de 0, entonces podemos considerar que sigma 1 es igual con 0, epsilon 2 es igual con 0. Entonces nuestro sistema elimina estas dos variables en la ecuación. ¿Sale? En nuestra ecuación
nos está diciendo que estos datos son igual con 0. ¡Qué emoción! Y si esos datos son igual con 0, entonces lo que me queda es el sigma 2 sobre el epsilon 2. O sea, que la pendiente sería esta. La pendiente sigma 2 sobre epsilon 2. Pero Young dice, pues si es una línea recta, por todos lados tiene que medir la misma pendiente. No hace falta donde tome yo el cálculo de la pendiente, pero mide lo mismo. Entonces dice, pues si es una constante, pues vamos a llamarle E. Y esa E es a la que le llamamos módulo de Young, módulo de elasticidad o constante de Young. ¿Sale? Por ese concepto que acabamos de definir a partir de la línea recta. Luego, se nos acabó nuestro 20, casi no nos sabía nada esta pequeña hora. Esta pequeña hora. Y entonces ya podemos decir que generalizar que si M, la pendiente de la recta, es igual a sigma 2 entre epsilon 2 y se llama E, entonces la constante de Young será sigma sobre epsilon, generalizando. Y ahora ya tenemos la condición para jugar con la matemática, porque la matemática me va a decir, si tú tienes una constante seguida de una igualdad, entonces puedes cambiar el símbolo de proporcionalidad. Y es lo que hacemos. Tengo la constante y la igualdad. Y ahora puedo decir que la resistencia, esta ecuación, va a ser igual a sigma igual a E, la constante de Young, por la deformación. O sea, sí hay coherencia entre la línea recta y esta deformación. Y luego, si de aquí, tomando a Hooke, despejamos a E, o la pendiente, otra vez nos da la misma ecuación que ya nos había establecido Young. Entonces, tanto Young como Hooke establecen la teoría de la elasticidad. ¿Sale? Déjenme paso lista rápidamente porque dejo de compartir